Una de las preguntas que más recibo como profesor del Antiguo Testamento es ¿qué hacemos con la ley? Y la verdad es que esta pregunta es muy importante porque nosotros como cristianos creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios en ese sentido es igual. Toda la palabra es la palabra de Dios. Otra razón por la cual esta pregunta se pregunta mucho es porque muchos cristianos, como creen que la Biblia es la mera palabra de Dios, quieren ser obedientes. Y yo he recibido este tipo de preguntas de cristianos que quieren obedecer cada mandato de la palabra del Señor. Quieren seguir todo hasta la perfección si fuera posible. En primer lugar, tenemos que respetar toda la palabra de Dios. Es correcto. Todas las palabras que leemos en el Nuevo Testamento equivalen las palabras que leemos en la Torá, o mejor dicho, lo que leemos en el Antiguo Testamento, hasta las genealogías. Eso significa que podemos leer y aprender de genealogías y de la ley mosaica y diferentes partes difíciles del Antiguo Testamento como podemos leer y aprender del Nuevo Testamento también. Entonces, la ley mosaica, ¿qué podemos aprender de ella? Hay algunos que contestan la pregunta así. Dicen, hay ciertas leyes del Antiguo Testamento que fueron leyes que solamente aplicaban en ese contexto y simplemente no tenemos que hacerles caso a esas leyes. Pero hay otras leyes que tienen como un sentido moral y debemos de seguir esas leyes. El problema con esa lectura es que si leemos así, verdaderamente no le estamos haciendo caso a una gran parte de lo que es la palabra de Dios. Una gran parte de lo que es la Torá o los 5 libros de Moisés. No le estamos haciendo caso. Y estamos escogiendo solamente lo que parece que sea aplicable hoy en día. Hay otros que dicen, no, tenemos que seguir 100% de la ley. Todo lo que fue escrito en la Torá aplica como aplicaba en ese tiempo. El problema con eso es que vemos, especialmente en libros del Nuevo Testamento como Hebreos, que habían patrones y habían señales y habían otras cosas que Dios puso en el Antiguo Testamento para dejar que el pueblo viera que iba a haber algo más grande, algo mejor, algo para cumplir ese patrón o esa señal. Entonces parece que estamos viendo dos extremos aquí. Creo que hay una tercera lectura que nos ayuda a respetar todas las leyes del Señor, toda la palabra del Señor, pero también nos ayuda a ver los patrones y las señales que el Señor puso en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si vemos la ley, lo que es un género distinto en los ojos de algunos lectores? ¿Qué tal si vemos la ley como si fuera parte de la narrativa de Israel? Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí y les dio a su pueblo su palabra. Todo eso es una narrativa. No es que el autor para y dice, no, la narrativa para aquí, ahora vamos a empezar con el género de la ley. No pasa así. El autor sigue la narrativa y la narrativa incluye las leyes de Israel. O sea, no creo que sea la mejor lectura cortar la narrativa para insinuar o indicar que estamos leyendo un género diferente. ¿Qué tal si nosotros vemos las secciones de la Torá cuando Dios le da la ley a los hijos de Israel como parte de su gran narrativa? A veces cuando pensamos en la ley pensamos no, que la ley es negativa y que Jesús cumplió la ley, pero si la ley fue parte de la historia de Israel, podemos ver la ley por lo que es. La ley es la palabra de Dios también. Cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, el Señor se casó figurativamente con su pueblo a través de darles su palabra.
Todo eso es una narrativa. Y si vemos todo eso como una narrativa, podemos entender que los detalles específicos de la ley que el Señor le dio a su pueblo Israel tienen sus contextos históricos, pero también aplican como nosotros aplicaríamos cualquier otra narrativa en el Antiguo Testamento. O sea, nosotros podemos aprender de esas secciones que generalmente llamamos ley o un género ley o leyes o algo así. Podemos aprender de esas secciones como aprendemos de cualquier otra narrativa del Antiguo Testamento. Si no preguntamos la pregunta correcta, será difícil recibir una respuesta correcta. En mi opinión, la pregunta correcta no es si debemos de seguir la ley mosaica como cristianos. La pregunta correcta, en mi opinión, no es necesariamente si debemos de aplicar toda la ley o cuáles de las leyes debemos de aplicar. Sin embargo, la pregunta correcta, en mi opinión, es cómo podemos leer todas las escrituras, incluyendo las secciones donde hay leyes, como escritura cristiana. Y podemos hacer eso y aplicar todas las secciones del Antiguo Testamento si leemos las leyes como parte de la narrativa del Antiguo Israel.